En este vídeo vamos a reseñar todos esos libros. Estos son los libros del primer año de Ingeniería Informática de la UNED. Y voy a contar exactamente qué entra en esos libros, si son libros buenos, si me aburrí, si me divertí con esos libros y sobre todo la gran pregunta que os estáis preguntando, y es que si vale la pena comprarlos. Diré uno por uno si vale la pena comprarlos o si se puede conseguir la misma cantidad de información, o se puede estudiar de la asignatura de otras formas y por otros medios, y cuál es la forma, según mi experiencia, más eficiente, porque habrá algunas asignaturas que el libro es excelente, que ya os lo avanzo, y otras asignaturas en las que vale más la pena realmente estudiar de apuntes. Así que empezamos por Problemas de electrónica digital. Este es el libro de la asignatura de electrónica, pero no solo en esta asignatura hace falta este libro, sino que también hace falta este libro que siempre sujeta mi ordenador, que lo aguanta un poco más y más para arriba. Este es uno de los libros que más utilidad he sacado, no es broma. La verdad es que he aprendido muchísimo con todos estos libros y especialmente pues este libro que tengo aquí debajo que pone electrónica digital y que aguanta mi ordenador. Pues para mí estos dos libros es bastante bueno que os los compréis, ya que muchos de los problemas de examen de esta asignatura de electrónica van a salir del libro. En estos libros aprendes pues a hacer circuitos electrónicos, a hacer los mapas de Carnot y a hacer un montón de fórmulas muy útiles para la electrónica así desde lo muy básico. Sin embargo, que no os asuste el tamaño porque entra solo la mitad del libro en el examen, y esto es algo muy habitual en las asignaturas de Ingeniería Informática de aquí en la UNED, porque muchas veces el libro es muy gordo pero solo entra un cachito en el examen. Así que bueno, pues es bien de saber, recomendada su compra, y también recomendada en esa asignatura de electrónica ver las clases del profesor Morillo. Profesor Morillo, si lo estás viendo eso, estoy muy agradecido porque sin ti, sin tus clases, yo no hubiese podido pues echar para adelante en esa asignatura. Porque al libro, si no tienes ni idea de electrónica, al menos en mi caso, pues yo al principio empecé a leer el libro y no entendí nada, después ya lo entendí gracias al profesor Morillo, pero bueno, igualmente recomendado su compra. Electrónica digital, el libro gordo, y este libro un poco más pequeño que se llama Problemas de electrónica digital. Siguiente, C++, qué miedo me da eso. Fundamentos de programación. Fundamentos de programación es una asignatura también de primer semestre del primer curso de la UNED, de Ingeniería Informática, donde se enseña a programar. Fundamentos de programación da una guía al lenguaje C++, que es un lenguaje que solo existe en el mundo, en el universo de la UNED, donde pues es uno de los primeros lenguajes de programación que aprenderás si empiezas la carrera de la UNED sin saber ningún lenguaje de programación. El lenguaje C++ es bastante complicado comparado con otros lenguajes como el Python o el JavaScript. Estos dos últimos pues, son mucho más sencillos que C++, y una de las dificultades de C++ es que no hay manuales en internet, sino que la única forma de aprender C++ es leyéndose ese libro. Así que su compra o obtención por otros medios o por resúmenes pues es realmente obligatoria, pero realmente tampoco he encontrado ningún resumen hecho por alumnos que cubra todas las características de C++, lo cual pues es imprescindible, porque realmente es que en esta asignatura consiste en programar en C++, y este es un lenguaje de programación que no encontráis ninguna guía en ningún otro sitio del mundo que os lo enseñe, así que súper obligatoria la compra de ese libro. El otro libro de prácticas de programación en C++ también yo lo recomendaría de comprar, porque pues en este libro explica qué ejercicios, y son 4 ejercicios obligatorios que tú tienes que hacer para aprobar la asignatura, así que también pues muy obligatoria su compra, porque si no, no vas a saber qué ejercicios vas a tener que hacer y no vas a poder aprobar la asignatura. Así que la vida es dura y os tendréis que comprar este libro de prácticas, fundamentos de programación en C++. El siguiente libro, este es el libro que se llama Temas de Matemáticas. Este libro realmente no es de bibliografía obligatoria, es de bibliografía complementaria. Me lo compré y no es para nada necesario, ya que pues en la asignatura de matemáticas pues los libros son como un PDF que tú te descargas y de forma completamente gratuita, y este libro, que es complementario, no os lo recomiendo para nada que lo compréis, ni me lo leí y aprobé perfectamente la asignatura. Por lo tanto, moraleja, si veis en la descripción de la asignatura suele haber una bibliografía
obligatoria y otra complementaria. La complementaria no recomiendo que la compréis si no es por gusto personal, porque nada de la bibliografía complementaria suele salir en el examen. Siguiente, viendo el primer semestre tenemos la asignatura de física, donde el libro oficial de la asignatura es este de Fundamentos Físicos de la Informática, de Margarita Bachiller Mayoral. Muy bien, Margarita, porque este libro está muy bien hecho y es muy fiel a lo que te vas a encontrar en el examen de la asignatura. Una de las dificultades que tiene este libro es que desde la primera página empiezan haciendo integrales muy complejas, de hecho, o al menos para mis conocimientos de aquel entonces, que yo no tenía absolutamente nada de conocimiento de integrales, y el primer ejemplo ya es como que te presentan con un dibujo así de integrales todo súper complicadísimo, y te presentan con este dibujo y te dicen, oye, calcúlame esto, que es súper complicado en aquel momento. Así que antes de empezar a leer el libro, para que no os dé un patatús, aprended a hacer integrales. Mi más honesta recomendación es que os compréis el libro, porque los ejercicios del examen son idénticos a los del libro, cambiando algunas cosas, pero que además pues que aprendáis a hacer integrales antes de empezar a leerlo, porque si no os vais a asustar muchísimo, que es lo que me pasó. Y otro problema de este libro es que a veces pues los conceptos son muy abstractos, muy complejos, y al tener eso, cuando tú tienes que aprender algo así muy complejo, muy difícil de aprender, si te lo explica uno, o sea, si lo lees de un solo libro, quizás a la primera no lo entiendes, y es muy útil en estas situaciones buscar información de internet o de otros libros para que te lo expliquen desde otra perspectiva el mismo concepto, y de esta forma lo entiendes tú mucho mejor. Es decir, tener pues una explicación del mismo concepto desde varias perspectivas, desde varias fuentes, te ayuda a entender muchísimo mejor el mismo concepto. Y en este respecto yo recomiendo muchísimo este libro, que se llama aquí Física para la Ciencia y la Tecnología, de Tipler-Mosca. Bueno, son los apellidos de esos dos autores. Este libro es estupendo y te explica lo mismo que este libro, pero de otra forma, así más americana, más internacional, y con más dibujitos, lo cual está muy bien, es mucho más colorido y con más dibujitos, y te explica las mismas cosas, pero en mi opinión pues hace un poco de mejor trabajo. Así que si tenéis dificultad, os habéis comprado este libro de Fundamentos Físicos, que es el obligatorio, y tenéis dificultad por entender las cosas, pues puede ir bien, además de ver vídeos de YouTube y explicaciones de otras fuentes, también compraros este otro libro, que quizás a mí me pasó que me leí no entendí nada, y empecé a leer y era como, qué mal que se explicaba. No es que se explicase mal, yo creo que ha hecho un buen trabajo, pero en este libro, que es como que lo explicaban de una forma que era más afín a mis necesidades de aquel momento. Así que muy recomendado, lo explican muy bien. El Tipler-Mosca, muy bien. Siguiente, y ahora pasamos al segundo semestre. Los libros del segundo semestre son, en primer lugar, el libro de, ¿cómo se llama esta asignatura? EPET, Estrategias de Programación y Estructuras de datos o algo así, donde te enseñan las estructuras de datos, que yo mismo también tengo una playlist, una serie de vídeos en mi canal, donde hago un curso de estructuras de datos y cubro muchas de las estructuras de datos que se dan en esta asignatura. Este libro asusta muchísimo, es muy gordo, es muy grande este libro, la verdad. Pero la verdad es que si podéis, no os lo compréis, porque es muy caro, y yo me estudié toda la asignatura a partir de resúmenes de alumnos y de profesores, y sin tener que consultar en ningún momento el libro. De hecho, es que como que no me empecé a leer un poco el libro, vi que lo que se explicaba en el libro no tenía nada que ver con el contenido de los PowerPoints de los profesores y de las clases, y pensé, ¿para qué me tengo que leer el libro si nada de lo que explica aquí en el libro entra en el examen? Y a pesar de eso, pues es una bibliografía obligatoria, pero en mi humilde opinión, que yo no soy profesor, os recomiendo que no compráis este libro y que veáis mis vídeos de estructuras de datos y los vídeos de Mac Gigas, que es otro youtuber también que hace unas clases de estructuras de datos muy buenas, y de esta forma pues aprenderéis muchos de los conceptos que no hace falta pues leerse un libro tan gordo, porque realmente el contenido de la asignatura de estrategias y programación y estructuras de datos es muy pequeño, y si tuviésemos que encontrar las partes del libro
referentes, las partes del libro que entran en la asignatura, quizás nos quedaría un libro así de fino, en plan 2 papeles de fino, porque realmente es que esta asignatura es así. Casi nada del libro entra en el examen, así que no lo recomiendo. Siguiente, estadística, o según el libro, modelos probabilísticos y optimización. En este libro lo recomiendo bastante, es un libro pues bastante bien explicado, con muchos ejemplos de pues varios problemas de estadística. La estadística, como comento en otro vídeo que he subido o subiré en un futuro, donde explico qué conocimientos de matemáticas hace falta para estudiar ingeniería informática, pues la estadística es muy importante porque muchos problemas no sabemos realmente, pues no tenemos un conocimiento exacto de la solución, sino que el ordenador tiene que generar una predicción basada como en la probabilidad de qué tan fácil, por ejemplo, es que suba una acción, o suban las criptomonedas o bajen las criptomonedas. Who knows, nadie, pero tenemos algunas estadísticas, así que la estadística va muy bien para las cosas de ordenadores. Y en este libro, a ver, os lo recomiendo que os lo leáis, pero que no os entretengáis mucho en este libro. Para esta asignatura es mucho mejor hacer problemas, hacer muchísimos problemas y ver clases y videoconferencias y vídeos ofrecidos por los profesores de la asignatura donde resuelven estos problemas, porque mucha parte de este libro es teoría que no entra en el examen, así que centraros en los problemas, pero el libro igualmente tiene algunas explicaciones que están muy bien, e incluso creo que sí que se podía llevar, creo, en el examen, sí, porque este libro tiene algunas tablas que son de consulta, que tú estarás consultando durante el examen, así que sí, lo recomiendo mucho porque durante el examen lo puedes llevar y cuanta más ventajas tengas en el examen, mejor. Así que, muy buen libro, el de estadística. Siguiente, Introducción a la teoría de autómatas, gramáticas y lenguajes. ¿Este libro es necesario? Quizás no, porque hay muchos resúmenes y realmente estudiando con un resumen esta asignatura se puede aprobar. Sin embargo, también tengo que decir que esta asignatura, el libro de asignatura, está muy bien hecho porque es muy resumido, muy sintetizado y no te hace perder el tiempo. Todo lo que te explica entra en el examen. Veáis que es un libro bastante más finito, bastante más pequeño y bastante más corto de leer, y eso es realmente para mí pues algo que agradezco mucho de esta asignatura, porque el hecho de estar trabajando y por la tarde estudiando, que yo trabajo de desarrollador de aplicaciones, pues me deja muy poco tiempo para estudiar, y ver que una asignatura, los libros de la asignatura van mucho al grano, me gusta muchísimo porque se preocupan un poco por mi tiempo, de tener tiempo libre también es importante para la vida. Así que, a introducción a la teoría de autómatas y gramáticas y lenguajes, me encantó la asignatura, es una de las que más me gustó durante el curso, y pues también os lo recomiendo mucho, pues comprarlo, si podéis. Y si no lo podéis comprar, pues también se puede estudiar de resúmenes, tampoco es súper importante. A ver, lo siguiente, otra asignatura bastante guapa que tenemos aquí es la asignatura de Ingeniería de Computadores. Ingeniería de Computadores 1. También tenemos 2 libros bastante gordos para esta asignatura y, según mi opinión, esta asignatura se podría estudiar puramente con resúmenes o con ejercicios, realizando muchísimos ejercicios, porque en el libro a veces pues te encuentras que muchos de los problemas que se resuelven en el libro o no entran en el examen, o quizás pues hay mucha teoría y hay que descartar porque mucha parte del libro pues no entra en el examen. Sin embargo, si tenéis el dinero para gastároslo, os va a dar una pequeña ventaja, porque algunos ejercicios sí que salen en el examen y algunas cosas sí que hay bien de saberlas. Pero lo más importante también en esta asignatura es ver las clases del profesor Morillo, que ya me salvó en la asignatura de electrónica, y que en esta asignatura también van muy bien las clases del profesor Morillo. Así que, Ingeniería de Computadores 1, ni obligatorio ni recomendable ni no recomendable. Si tenéis el dinero para gastároslo, pues os va a beneficiar un poco durante el estudio. Y por último tenemos este otro libro azul, porque como hemos visto, casi todos los libros que hemos visto son de color azul, y este libro es el libro de Java, el libro de programación orientada a objetos con Java, usando BlueJ. Y en este libro básicamente os van a enseñar a usar el lenguaje de programación Java, que junto con C++, pues es uno de los 2 lenguajes de programación principales que vais a aprender durante la carrera.
y Java pues es un clásico en las universidades, os les encanta enseñar Java, y bueno, pues nada, realmente en este libro se enseña Java, y Java se puede aprender, pues, hay trillones de vídeos de YouTube donde se enseñan las mismas cosas que este vídeo, que en este libro. Como es el examen, es muy tipo test, así que os vais a beneficiar más de hacer el examen, hacer exámenes de prueba muchas veces, que no tanto de leer este libro. Así que, por mi opinión, se puede sustituir por un buen resumen y por un par de tutoriales de YouTube de Java de alguna persona de otro sitio del mundo, porque hay trillones de tutoriales y de otros libros que podéis encontrar en la biblioteca que pues enseñan las mismas cosas que este libro. Y aquí tenemos una pila con todos los libros de ingeniería informática de primer curso, y como ya hemos sabido, pues hay algunos que vale la pena de comprar y hay otros que pues no vale tanto la pena, o que se pueden sustituir más con resúmenes, o que la mayor parte de este libro, pues como pues pasaba en el de estructuras de datos, que casi todo el libro pues no sale en el examen, y por lo tanto no hace falta comprar el libro y se puede sustituir por resúmenes. Si os interesa saber cómo podéis aprobar primer curso de ingeniería informática y cómo es cada asignatura y qué trucos, qué secretos tiene cada asignatura para aprobar, pues os dejo aquí un vídeo que podéis consultar, y si también os interesa los trucos para estudiar de forma más eficiente, también os dejo aquí un enlace donde explico cómo lo hago para compaginar mi trabajo de desarrollador de software con mis estudios en la universidad. Y si os interesa aprender a vivir de las nuevas tecnologías, suscribiros a ese canal y compartid este vídeo con otro alumno de la UNED. Nos vemos en la próxima.